Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Consejos Divinos y que lo pueden seguir en YouTube, en Spotify o en Apple. Bueno, pues soy Efraín Ocampo y en esta ocasión, en este episodio, vamos a continuar con la serie C Hombre. ¿Qué les ha parecido la serie C Hombre hasta ahora? Realmente creo que van como 4 partes hasta este momento. Déjenos un comentario. ¿Qué les ha parecido hasta ahora la serie Ese Hombre? Y muchas veces pues sí, le ponen un me gusta, la comparten, pues les es de bendición, a veces nos envían un correo, pero déjenos saber de alguna manera si esta serie, bueno, o cualquier otro de nuestros contenidos les está haciendo de bendición. Realmente queremos saberlo, nos ayuda mucho, nos anima mucho. Y esta serie de ese hombre, pues ya lo decía yo desde el primer episodio de esta serie, quisimos hacerla en Restaura Ministerios porque hay muchas cosas que se dicen en contra de la masculinidad en este tiempo, estas ideologías que han surgido en estos últimos tiempos atacan la masculinidad y bueno, hay que decirlo y se decía y se va a insistir en ello. Claro que como hombres y como mujeres, los seres humanos lo estamos haciendo mal. No estamos cumpliendo el propósito para el que fuimos creados y bueno, finalmente fuimos creados de manera diferente. Somos diferentes, somos seres humanos. Como seres humanos compartimos la dignidad, el valor y bueno, lo que como seres humanos compartimos, pero como hombres y como mujeres hay diferencias que hay que entender, que hay que reconocer, que hay que abrazar y que hay que ejercitar, porque somos diferentes. Justamente vi un video el otro día de un niño que va a meter algo a un enchufe, algo, probablemente era un tenedor, una cuchara, algo. Y pues ahí va el niño, como de unos 4 años, ya saben, curioso, a meterlo ahí. Y entonces la mamá corre y le dice, no, no hagas eso, es peligroso. Y el papá dice, no, 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 espera, sigue, sigue, hijo, con lo que ibas a hacer. El hijo, obviamente, ya no se ve eso en la toma, pero se escucha y se ve que el niño lo hace y pues hay una descarga eléctrica en la casa y entonces el papá dice, ya no lo vas a hacer en adelante, ¿no es así? Y bueno, no estamos diciendo aquí, dejen a los niños meter cosas metálicas en los enchufes de la casa, no estamos diciendo eso, pónganles protecciones, sería mejor. Lo que estamos diciendo acá es que hay formas como hombres y como mujeres de educar, formas de pensar y somos diferentes en el cuerpo, en la fuerza, en el manejo de las emociones, que obviamente todos tenemos que ir hacia una manera de pensar correcta. Dios nos da la guía, la brújula para pensar correctamente a partir de su verdad, con fundamento en su verdad. Y hay cosas que aplican para todos los seres humanos, pero hay diferencias entre hombres y mujeres, así como hay diferencias entre los propios hombres y entre las propias mujeres. Hay diferencias y qué bueno que hay estas diferencias, hay que abrazarlas, hay que compartir esas diferencias porque sin duda Dios nos hizo diferentes para que haya bendición y podemos aprender los unos de los otros y podemos apoyarnos los unos en los otros. Y en esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar de la masculinidad de Dios, la masculinidad que aprendemos de Jesús. Y como hombres tenemos que ver a Jesús cuando pensamos en la masculinidad. Tenemos que voltear hacia Jesús para ver cuál es la verdadera masculinidad. Y la masculinidad, obviamente, como se ha dicho tanto, como se ha dicho en este podcast, no son malos comportamientos. La masculinidad es ser
hombre. El mundo sin Dios insiste en que lo masculino es malo, ¿no? La masculinidad es tóxica, lo cual pues es una mentira. Podemos ser malos hombres y se puede ser malas mujeres, pero eso no implica que la masculinidad es mala y que la feminidad es mala. Y se asocia la masculinidad o lo varonil a comportamientos como el abuso, como el menosprecio, como la humillación. Y el ser humano fue creado a imagen de Dios. Pero al corromperse por el pecado, dejó de reflejar esa imagen fidedignamente. Las noticias, por lo menos aquí en México, relatan que todos los días hombres cometen una serie de hechos, no digo todos los hombres, sino algunos hombres, cometen una serie de hechos que describen el abandono del propósito para el cual fueron creados. Es decir, estos malos hombres lo que están testificando no es la masculinidad, que esto es, la masculinidad es mala. Lo que están mostrando, evidenciando estos malos hombres, es qué pasa, cómo se ve un hombre que ha abandonado el propósito para el cual fue creado por Dios. Bueno, y cuando vemos a hombres borrachos, adictos, hombres que están viviendo en libertinaje sexual, hombres llenos de ira y poseídos por la ira, por sus emociones, hombres que están haciendo pleitos por cualquier tontería, y el internet está lleno de eso. Hombres avariciosos, que lo cual el mundo padece día con día cuando vemos a personas cada vez más ricas y personas cada vez más pobres. Esto es resultado de la avaricia, no es resultado de un sistema económico así nada más, es resultado del pecado, es resultado de la avaricia, porque independientemente del sistema económico que pongas, como ya se ha visto y ha demostrado en la historia hasta ahora, lo que va a diferenciar a las personas y a hacer a unas más ricas y hacer a unas más pobres es la avaricia, la codicia. Pero bueno, vemos a hombres avariciosos, vemos a hombres codiciosos, vemos muchos homicidios cada día, vemos hombres que engañan, hombres que mienten, hombres que defraudan, hombres que roban, hombres que son desleales, que son faltos de misericordia, hombres que son injustos, y todas estas son demostraciones de comportamientos despiadados, son comportamientos inhumanos hacia personas y animales, y esto es el resultado de un mundo sin Dios. Este es el resultado de un mundo que rechaza a Dios y que por lo tanto rechaza su verdad y rechaza el propio propósito para el cual fueron creados. ¿Cuál es la solución? Pues es volver a Dios, precisamente por esto. Y es curioso porque a los hombres se les enseña a ser más femeninos y dicen que esa es la solución. Porque como la masculinidad es mala, por lo tanto la solución es la feminidad, y no es casualidad que veamos más homosexualidad y más depravación sexual, precisamente porque al hombre perder su identidad varonil está buscando opciones. Por eso la solución es volver a Dios, para que un hombre sea masculino, para que un hombre sea varonil y cumpla así el propósito para el cual fue creado. Pues entonces este hombre tiene que volver a Dios. Obviamente hay hombres religiosos que pues en teoría han vuelto a Dios, pero en los hechos su testimonio indica que no han vuelto a Dios, porque son hombres que humillan a sus esposas, son hombres que maltratan a sus esposas, son hombres que poniendo de pretexto esto de la autoridad, hacen estas cosas, y realmente la autoridad que enseñó Jesucristo y la autoridad la cual le dio al esposo en su casa para ser autoridad en su casa, es para servir a su familia, para amar a su familia, para cuidar a su familia. Y bueno, precisamente por eso tenemos que volver a Dios, y en la medida en la que somos hombres, en esa misma medida seamos humanos otra vez, como en el principio.
Eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo es este hombre? ¿Cómo se comporta? Bueno, una primera característica de la masculinidad es que ser hombre es responder a Dios. El hombre le dice que sí a Dios. Este es un verdadero hombre porque es un hombre que reconoce que haya autoridad sobre él. Es un hombre que reconoce que él no es, y lo que quiere, sus deseos, sus necesidades, sus impulsos, sus ideas no son todo. No se tiene que someter a ellas irrestrictamente, sino que reconoce que hay un Dios, reconoce que hay una verdad por encima de él. Y este hombre se humilla a Dios precisamente para no hacer lo que se le antoje, sino poner como los parámetros de su vida a, a la verdad que ha dicho Dios. Para ello debe escuchar a Dios, valorar la iniciativa divina y responder afirmativamente a ella. Y no me refiero a creer en Dios, entre comillas, para vivir como si no existiera, como lo hacen muchos hombres, bueno, que deberían ser hombres, sino a considerar a Dios. El hombre de verdad considera a Dios en todas las áreas de su vida, en todas sus decisiones y en todos sus pensamientos, porque de lo contrario, él sería la máxima verdad y el máximo parámetro moral y de justicia. Quizá alguien podría pensar que Adán no tenía más opción que sujetarse a Dios, pero en una oportunidad se sometió a su propio deseo de ser él mismo Dios. Después, cuando fue confrontado por su pecado, se arrepintió y continuó en comunión con Dios, no sin las consecuencias terribles que hasta hoy nos alcanzan de sus acciones, y finalmente todos tomamos la misma decisión que Adán. Nos sometemos a nuestras ideas, a nuestras necesidades, nuestros instintos, nuestros deseos, y nos convertimos a nosotros mismos en Dios. Bueno, responder. ¿Qué implica responder? Implica reconocer que Dios quiere reconciliar consigo mismo al hombre para recibir misericordia y gracia al saberse malvado, al saberse impotente, al saberse condenado sin Cristo, pero redimido para hacer el bien, débil, impulsado por el poder de Dios, y así como justificado, perdonado y salvado en los méritos de Jesús. Jesús es nuestro modelo y precisamente por eso debemos creer esto. Este hombre de Dios no confía en su servicio, en su experiencia, en sus logros, en sus conocimientos, en sus títulos, en sus cargos, ni siquiera en su caridad ni en su reputación espiritual para agradar a Dios, sino que sabe que sus buenas obras son el resultado de la obra del Espíritu Santo en él. Esto va a resultar en un hombre humilde, no en un hombre orgulloso. Ah, mira todo lo que soy capaz de hacer. No, es un hombre humilde que sabe dónde está parado y quién es él y quién es su Dios. Pero bueno, muy bien, es responder a Dios la masculinidad, pero también la masculinidad es reconocer la debilidad propia y la fortaleza en Dios. Un verdadero hombre entiende que debe poner al servicio de otros, empezando por su familia, sus habilidades, sus capacidades, sus dones, pero que finalmente, aun cuando hay una riqueza ahí, porque fuimos hechos y creados a imagen de Dios, pues estamos limitados, porque también somos inconstantes, también tenemos tentaciones, porque tenemos malos deseos y somos pecadores, y que tendemos a querer ser nuestro propio Dios. Bueno, como Pablo, el apóstol Pablo, reconocer la debilidad propia ayuda a procurar la fortaleza en Dios. Cuando un hombre es débil en alguna área de su vida, es ahí donde es visible el poder de Cristo en su vida. Este hombre no puede llevarse el crédito de lo que el Señor ha hecho a pesar de su propia
debilidad. Pero si no la reconoce, vivirá engañado, dependiendo de sus propias fuerzas limitadas. Entonces también la masculinidad es reconocer la debilidad propia y la fortaleza en Dios. Pero también masculinidad es conocer a Dios. Moisés no quería representar ante Faraón a Dios cuando éste se lo pidió. Sin embargo, en la medida en la que conoció mejor al Señor, se comportó con valentía. ¿Viste ese cambio de Moisés desde un principio y después cuando ya estaban en el desierto? Muchas fueron las situaciones que enfrentó Moisés, desde atravesar el Mar Rojo, siendo perseguidos por el ejército egipcio, las constantes rebeldías del pueblo de Israel, y que finalmente Moisés se interpuso entre Dios e Israel para evitar su destrucción. Y Dios le dijo a Moisés: voy a hacer un nuevo pueblo de ti. Y Moisés se interpuso. También cuando Moisés tuvo que juzgar los asuntos de la gente y enseñar a los jefes del pueblo las leyes y enseñanzas de Dios. Moisés actuó así, con esta valentía, porque sabía que el Señor cumpliría sus promesas, que los acompañaría, que les proveería, que los protegería y los amaría por amor a Él mismo. Hizo todo lo que le fue ordenado porque conocía a su Dios. Así que también la masculinidad es conocer a Dios, pero además la masculinidad es depender de Dios. El profeta Daniel es un buen ejemplo de esta masculinidad. Fue un alto funcionario del imperio más poderoso del mundo de su época. No confiaba en su propia sabiduría. Daniel, a pesar de ser de los hombres más instruidos y sabios de su tiempo, Daniel finalmente lo que podemos ver en su vida es que dependía de Dios en todo. Cuando fue objeto de injusticias, no hizo justicia por su propia mano, sino que dejó la causa a Dios. Cuando se le dio a conocer, por ejemplo, el sueño del rey, dio la gloria a Dios al decir que solo Él revela los misterios. Ya después Daniel dio la interpretación que Dios le dio. Asimismo, Daniel era considerado brillante, con extraordinarias cualidades administrativas y digno de confianza porque temía a Dios. Hacía todo para Dios y siempre buscaba su consejo y su ayuda. Así que la masculinidad es depender de Dios. La masculinidad también es tener humildad y dominio propio. Al dominio propio también se le llama ser manso. Pensemos en los caballos, los cuales tienen mucha fuerza. Se les amansa para guiarlos con cabestro y freno. El manso ha sometido su potencial, su fuerza, su inteligencia, sus emociones y sus deseos al control y dirección del Espíritu Santo. En el hombre de Dios, esto puede ser muy posible si hay humildad. Bueno, más bien, esto puede ser posible solo, sí, si hay humildad. Esto es no tener un concepto más alto de nosotros mismos, sino el correcto. Y Cristo nos da el concepto correcto de nosotros mismos. Cuando se es humilde, el dominio propio es una consecuencia casi natural. Será muy difícil dejarse dominar por algo al saberse esclavo de Cristo. Sabrá esta persona, este hombre, que sus afectos, sus pensamientos, su comportamiento, sus emociones y su energía estarán sometidos a aquel que se sometió al Padre. Por eso Jesús es nuestro modelo. Jesús, vemos cómo se somete al Padre, toda su sabiduría, toda su inteligencia, toda su fuerza. Y esto que te decía, sus afectos, sus pensamientos, su comportamiento, sus emociones, todo lo sometió al Padre. Fue dirigido en todo momento por el Espíritu Santo. El hombre que reconoce en el Dios Trino al único que es digno de adoración, ya no adora cualquier cosa que puede someterlo. Por el contrario, renuncia a esa servidumbre para servir
al que da libertad. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo este hombre, esta masculinidad se expresa en tener dominio propio, en ser humildes? Y por eso la masculinidad es caminar con Dios. Enoc, por ejemplo, es un ejemplo de hombre del que se habla muy poco en la Biblia, pero al que se recuerda con respeto. El texto dice en la versión Reina Valera 60 que caminó con Dios y desapareció. Ese caminó no se refiere a que se fue con Dios, sino a que anduvo durante su vida fielmente con Dios, como un verdadero hombre, ¿no es cierto? Esa es la única manera de ser realmente hombres. Una gran cantidad de salmos nos desafían a ser íntegros, lo cual es otra manera de decir que andamos fielmente con Dios. A la voz de examíname, oh Dios, y pruébame, podemos asegurarnos si caminamos así o si requerimos ajustar nuestra vida. La masculinidad es imitar a Cristo, porque Jesús es el mayor y más extraordinario ejemplo de masculinidad y uno digno de imitar. Usó su autoridad para servir, usó su autoridad para amar, para denunciar lo malo, para hacer el bien, aunque eso supusiese tener problemas con los poderosos. Se tomó su tiempo con los que consideraban indignos, dignificó a la mujer, a los niños, a los ancianos, y nos recordó que también fueron creados a la imagen de Dios para ser coherederos de la vida eterna. Sabemos que imitar a Cristo significa amar a las esposas como Él amó a su iglesia. Se entregó por ella y que la autoridad del esposo considera velar por su salud en el más amplio sentido de la palabra, no solo su salud física, su salud emocional, su salud mental, su salud en cuanto a su salvación, su salud espiritual. Según lo vemos en Efesios 5, la masculinidad de Jesús nos muestra que trató a todos con humildad, con dignidad y con humanidad. En suma, aun cuando denunció los abusos, la hipocresía y la maldad, lo hizo llamando al arrepentimiento para que la falta sea señalada para evitarla y eso es una muestra de misericordia muy grande. Quien señala la falta para que la evitemos, no señala la falta para condenar, sino para redención, para arrepentimiento. Y bueno, finalmente, la masculinidad es ser un hombre de Dios. ¿Qué implica ser un hombre de Dios? Bueno, lo dicho hasta ahora bien podría definir a la feminidad tanto como a la masculinidad, porque estamos hablando de pues hacer las cosas bien. La mujer también tiene que ser humilde, la mujer también tiene que tener dominio propio, por ejemplo. También tiene que reconocer su debilidad y la fortaleza de Dios, pero cuando el hombre es quien permanece en rebeldía a Dios, los efectos en la familia, en la sociedad, los efectos incluso políticos son desastrosos. Y lo podemos ver en nuestra sociedad hoy. No es casualidad que el sexo masculino sea socavado tanto en su esencia como en su responsabilidad. Se dice, tienes pene, pero puedes ser una mujer, o aquello con lo que te identifiques. La hombría también se relaciona con opresión, con abuso, con violencia, aunque en realidad no se refieren a la hombría que refleja la imagen de Dios, sino al comportamiento de hombres corrompidos por el pecado. Ser hombre es hacerse responsable, ya no digamos de sí mismo, también de su familia, de su comunidad, de rendir adoración a Dios, de amar a su prójimo, de cuidar la naturaleza, de ejercer su autoridad según el carácter de Dios, no según lo que él cree y sus propios parámetros.
también es responsable de trabajar utilizando sus habilidades y capacidades, de ministrar usando sus dones y, en fin, de servir y proteger y cuidar, de administrar y compartir. Las huecas filosofías de hoy pretenden reducir la masculinidad y también la feminidad a su rol social, al desvincularlas de su naturaleza, es decir, del propósito de su existencia. Mientras que el igualitarismo enseña que hombres y mujeres pueden llevar a cabo las mismas tareas porque son igualmente capaces y que incluso dos mujeres, una con el rol del papá, puede ser papá efectivamente. Esto de verdad es la locura porque no se reconocen las diferencias entre el hombre y la mujer a partir de la naturaleza de ambos sexos, no de sus roles. Claro, ambos son iguales en dignidad, en capacidad y en derechos, y pues también hay diferencias que les ayudan a vivir en una convivencia para un beneficio mutuo. Hombres y mujeres colaboran con sus cualidades comunes como humanos y también específicas por su sexo. De manera que la masculinidad en ser lo que Dios ha previsto que el hombre sea al asumir su responsabilidad de guiar, como Cristo lo haría, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su comunidad e iglesia, a vivir bajo el señorío, no de él como hombre, sino el señorío de Cristo, al cual el hombre mismo se ha sometido primero. Y esto es clave para la masculinidad del hombre de Dios. Primero nos tenemos que someter nosotros como hombres al señorío de Cristo. Y sólo así podremos cumplir con nuestra responsabilidad de guiar. Solo así. Este llamado a ser hombres resignifica nuestro entorno en uno de amor, de servicio, de justicia y gracia, a partir del ejercicio de su identidad arraigada en Jesucristo y no en las modas del pensamiento humano. Pues sigue los demás episodios de esta serie de Sé Hombre. Y bueno, pues gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.